Bueno, muy buenos días para todos. Este tema de hoy de trastornos de adaptación se ha estudiado por mucho tiempo y quiero que ustedes el día de hoy, como futuros médicos, se lleven unas pautas muy claras. Bueno, ¿la adaptación qué es? En términos generales, es la capacidad de afrontar el entorno y adaptarse a él, garantizando la supervivencia. Es una habilidad para adquirir aprendizajes muy significativos por medio de nuestra interacción constante con el entorno y se desarrollan mecanismos para hacer frente a las presiones del ambiente, es decir, es un proceso natural de supervivencia. ¿Para qué adaptarnos? Para defendernos de enemigos, de personas que nos puedan quitar el alimento, quitarnos algún objeto, algo que, que lo necesitemos diariamente, responder a cambios del entorno que pueden ser climáticos o pueden ser de otra índole, asimilar nuevas formas de existencia que garanticen esa supervivencia y formas nuevas de interactuar. Entonces, la adaptación en sí hace que tengamos nuevos conocimientos y nuevas habilidades para resolver problemas de la vida. Es un proceso diario de inteligencia y creatividad. El doctor Piaget, en aprendizaje significativo y con sus múltiples investigaciones con niños, logró traspolar 4 aspectos claros en la adaptación: asimilación, acomodación, adaptación y traspolación. ¿Qué pasa aquí? Ustedes van a entender muy bien por medio de estas 4 aspectos claves en el aprendizaje significativo, como también lo ven cuando ustedes están aprendiendo algún tema. Entonces, primero está la asimilación, que es adquirir un nuevo conocimiento, que es lo que ustedes están haciendo ahorita en el semestre de psiquiatría. Inicialmente, cuando empiezan a leer, la acomodación es cuando ese nuevo conocimiento dentro del edificio de conocimientos previos, es decir, ustedes ya ligan lo que saben de semestres anteriores y entienden ya por qué un paciente con hipotiroidismo también puede tener depresión, porque ustedes también saben ya de hipotiroidismo previamente y empiezan a organizar esos conocimientos. 3, la adaptación como tal es usar ya ese conocimiento en una situación, que es lo que nosotros como docentes lo vemos a ustedes en la práctica clínica. Cuando yo les pongo que hagan un mini mental test, yo estoy observando detalladamente cómo ustedes interactúan y ahí ustedes están claramente traspolando todo ese conocimiento, esa asimilación, ese conocimiento previo y logran hacer un proceso clínico con el paciente. La traspolación es cuando ya aplican el nuevo conocimiento en otra situación. Entonces, ya sabemos muy bien hacer ese mini mental, por ejemplo, cuando ustedes han rotado conmigo, los que han rotado conmigo, y luego pueden hacerlo en neurología, lo pueden hacer en medicina interna y lo pueden hacer afuera en otro contexto. Entonces, en la adaptación, quien se adapta mejor y en un menor tiempo suele poseer más inteligencia. Por eso, los animales que logran este proceso, pues son los que superviven. Pues es muy de Darwin como entender por qué sobreviven quienes logran pues, sobrepasar rápidamente las contingencias. También incluyen tareas para superar discapacidades y problemas. Estos doctores, todos son psiquiatras, Alfred Adler, Viktor Frankl, ellos nos enseñan cómo tener resiliencia en procesos difíciles. E incluye procesos de rehabilitación, que es poder sacar lo mejor que tengo de mí, potencializarlo a pesar de una dificultad física o mental. Entonces, aquí está una parte de todo esto que estos doctores pudieron entender cómo se da la adaptación en la discapacidad. Primero que todo está la incertidumbre. Los síntomas aparecen por primera vez. No puedo caminar, no puedo de pronto escribir, no puedo hablar, dependiendo de la discapacidad. Y el individuo está preocupado, confundido
se pregunta qué pasará, si voy a quedar así de por vida o si va a ser peor. Y esos planes a futuro suelen ser revisados, replanteados en la mayoría de los casos. Mm, hay conmoción, ¿sí? Hay un shock, que esto luego ustedes lo van a entender muy bien cuando hablemos ahorita de duelo, y se establece el diagnóstico de un aturdimiento psíquico. Puede durar a veces minutos, a veces días, semanas, meses, e incluso cuando algo se vuelve mucho más complejo puede durar hasta años. Se da esa negación, que yo ahorita les voy a aclarar muy bien en la fase de duelo, que de cierta manera puede proteger al individuo de sentirse muy abrumado, pero a veces puede ser nociva si nos limita este proceso de tratamiento. El episodio depresivo, que es muy distinto a un cuadro depresivo, em, se da cuando ya se ha reconocido la pérdida en este tipo de pacientes y hay una expectativa muy clara de lo que va a pasar. Puede haber incluso disminución de la autoestima y expresarse con culpa, agresividad o sentimientos de minusvalía mientras estamos en esta fase. Y luego está la fase de aceptación, que hay un abandono ya de falsas esperanzas, se basa en una apreciación muy realista de, de las limitaciones y de cómo continuar con esa vida cotidiana basado en lo que tenemos ahora. Mm, en este proceso, aquí miren cómo se van creando estrategias muy nuevas de adaptación y cómo se puede dar luego muchas fases distintas en ese trastorno adaptativo. Ya con personas que de pronto no haya una discapacidad como tal, sino que se den procesos puntuales en los cuales hay que adaptarnos. Las clasificaciones a mí de cierta manera me gustan, pero a veces nos limitan. Pero aquí les traigo algo para que ustedes tengan un poco más de claridad. Entonces, eso está en el CIE-10, está el trastorno de adaptación con reacción depresiva breve, que es lo que más prevalece en este tipo de pacientes. Está en el trastorno de adaptación con reacción depresiva prolongada, que aquí ya tenemos que pensar si hay o no un cuadro depresivo. Está otro trastorno de adaptación con síntomas ansiosos, donde prevalecen ya sea, puede haber fobia social, puede haber trastorno de pánico, habría que evaluarlo muy bien en cada caso. Trastorno de adaptación con reacción mixta de ansiedad y depresión, que es lo más frecuente. Y trastorno de adaptación con predominio en trastornos de la conducta, esto es muy frecuente en niños y adolescentes, y trastorno de adaptación con otros síntomas predominantes que ya pues se pueden dar rasgos maladaptativos en la personalidad. ¿Qué son entonces estos trastornos de adaptación? No solamente en personas con discapacidad, sino en personas que no tengan una discapacidad, pero que tengan un factor estresante que esté generando esto. Es una entidad clínica que converge el estrés y la psicopatología, es decir, hay un desajuste, por eso se llama de una desadaptación, que se puede presentar con síntomas emocionales de la conducta o ambos, muy identificados por ese factor estresante. Debe remitir después de que se quite el factor estresante. Por eso es muy distinto en las personas con discapacidad, porque yo no le puedo quitar la discapacidad a nadie. En cambio, cuando hay un trastorno distinto que no sea por discapacidad, sí se puede quitar ese factor estresante o alejarse de ese factor estresante. Cuando se llega a una reacción de ajuste, que es ya distinto al trastorno adaptativo, puede durar menos de un mes y se dan otro tipo de síntomas. Y ya el trastorno adaptativo, como tal establecido, debe desaparecer después de 6 meses de que haya desaparecido el estresor. Es decir, si esto persiste más, ya estamos hablando de otra patología y no de algo adaptativo. Esto es algo claro, ¿sí? El trastorno adaptativo debe desaparecer cuando ya se ha quitado ese factor estresante. Es una entidad clínica que converge, como les estaba comentando, y la prevalencia, pues en Colombia se ha hablado hasta de un 2 o un 10%, se da 2 veces con más frecuencia en las mujeres,
En niños y adolescentes no se observa una diferencia de género y es frecuente en situaciones disfuncionales en niños y adolescentes, cuando hay matoneo, cuando hay ciberacoso, separación de los padres, rechazo familiar o social y abuso de sustancias psicotóxicas. Entonces, en la población adulta es más frecuente cuando hay viudez, cuando hay divorcios, desempleos, mudanzas, deudas, enfermedades médicas de nuevo, que se diagnostican de nuevo, las hospitalizaciones y generalmente problemas laborales. Entonces, se generan trastornos de adaptación según esa intensidad del estresor. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. No todos van a ser un trastorno de adaptación por una mudanza. No todos van a ser trastornos de adaptación por una viudez. Hay que tener en cuenta esto, la frecuencia de estos estresores, la duración, la cantidad, la reversibilidad de los estresores, la personalidad del individuo, las vulnerabilidades de cada uno, es decir, eh, cómo son esas características claras de asumir la situación de estrés, que aquí se han estudiado muchísimo por muchos psicólogos clínicos y psiquiatras que siempre han evaluado los trastornos de la personalidad. Entonces está la pobre tolerancia a la frustración, cuando hay pusilanimidad, pasividad, una vida religiosa pobre o ausente. Religiosa me refiero no solamente a que esté en, en una institución, sino en su relación con Dios. Una inmadurez cognitiva o emocional, extremos de la vida, es mucho más frecuente en niños o en personas, adultos mayores, y experiencias negativas tempranas con desesperanza aprendida. Quienes han tenido maltratos o abusos en la niñez se hacen muy vulnerables luego de tener que adaptarse a situaciones nuevas en la adultez, si no han hecho un proceso psicoterapéutico de esos eventos traumáticos en la niñez. Se generan también trastornos de adaptación cuando hay sistemas parentales muy alterados, familias desestructuradas o conflictivas, cuando no hay redes de apoyo o redes sociales de apoyo, falencias en comunidades, escasas oportunidades sociales o laborales en pacientes con consumo de sustancias psicotóxicas, persecuciones de toda índole, desastres naturales, guerras, etcétera. Todo esto nos lleva a esos estados límites y es muy fácil hacer este tipo de trastornos de adaptación. Deben ser remitidos y tratados a tiempos por un psiquiatra, psicoterapeuta siempre, porque si no se maneja a tiempo este tipo de trastornos, pueden convertirse en otras entidades psiquiátricas aún más graves. El doctor Erickson, que es fue un excelente psicoterapeuta y psiquiatra, nos hablaba de que se pueden asociar también en personalidades muy frágiles o inmaduras. Por eso ustedes van a ver que un mismo factor estresante en una persona con una personalidad muy estructurada no va a ser un trastorno adaptativo y en alguien con una personalidad inmadura sí lo va a hacer. Etapas de desarrollo como escolarizarse también, cuando se están cambiando etapas de la vida puntuales, cuando se está pasando a esa edad adulta, que nos estamos independizando económicamente, cuando cambiamos y de pronto se casan, se tienen hijos, todos esos episodios puntuales nos puede llevar a ser también trastornos de adaptación en la jubilación, antes o cuando ya estamos previo también a morir. Entonces, vamos a entender aquí, el estresor, que es cualquier evento biológico, psicológico, social, que tanto el individuo como el profesional de la salud lo consideren significativo y que tenga una conexión con una manifestación clínica. Esto es claro para ir entendiendo cómo se da el trastorno de adaptación. Puede ser leve, puede ser grave, o puede ser único o puede ser múltiple. Se puede dar de una forma muy común o de una forma extraordinaria y puede ser recurrente o continuo. Eso es importante también saberlo.
¿Cuáles son los síntomas? Son variables, pero en general se van dando un malestar general, un deterioro en la actividad o en la funcionalidad diaria de este individuo, disminución en el rendimiento académico laboral, cambios temporales en las relaciones sociales y aumento de riesgo de suicidio en la mayoría de los casos. Complicación de curso de una enfermedad médica, que esto es importante, un incumplimiento terapéutico y una evolución muy tórpida o estacionaria y por eso preocupa eh, eh, para muchos médicos cuando se hace trastorno adaptativo en estos pacientes. Es eminentemente clínico. Puede haber una distancia entre 3 meses entre la aparición del estresor y la aparición de los síntomas, no tiene que ser inmediato. Si el estresor persiste, el paciente puede caer en una patología psiquiátrica crónica, incluso pueden hacer cuadros depresivos graves. Los trastornos de adaptación pueden aparecer a cualquier edad, o sea, no tiene que ser solamente a, en adultos solamente, en niños y adolescentes muy frecuente, lo que yo les mencionaba previamente, los trastornos de adaptación con cambios en la conducta y en adultos son más frecuentes las emociones de depresión y ansiedad, que son los mixtos. Pueden manifestarse también comportamientos agresivos o imprudentes, consumo de alcohol, de psicotóxicos, problemas en las obligaciones en el trabajo, académicos, insomnio, etcétera, e incluso conductas suicidas, y aquí por eso es importante evaluar que no esté en una depresión ya grave. Los síntomas aparecen, como les mencionaba, predominan los problemas de conducta de los niños, eso es importante que siempre lo tengan en cuenta, y vuelvo y les traigo aquí los diagnósticos del CID-10, mucho más claros, ustedes luego lo van a estudiar mucho más a profundidad, pero quiero que siempre los tengan en cuenta. Los síntomas después de exponerse a un estresor aparecen máximo 1 mes o 3 meses para el DSM-5. El individuo manifiesta síntomas o trastornos de conducta, pero no se presentan síntomas delirantes, sin alucinaciones y sin cumplir criterios de diagnóstico de ningún otro trastorno en particular. Los síntomas pueden variar dependiendo de su naturaleza, gravedad o puede darse en distintos momentos. Con un tratamiento adecuado y oportuno, que esto sí es clave entenderlo, el pronóstico es muy favorable. La mayoría de las personas se recuperan al cabo de 3 meses y como les decía previamente, se quita el estresor y más o menos a los 3 meses de haberse quitado el estresor, pues se mejora. Los adolescentes suelen necesitar de mucho más tiempo para recuperarse y los trastornos de adaptación en los adolescentes aumenta el consumo o aumenta el riesgo de consumir sustancias psicotóxicas o conductas de riesgo o de un trastorno de ánimo. Entonces, en el tratamiento, ¿qué es lo principal? Remover el factor estresor. Eso es clave. 2, hacer una psicoterapia muy bien estructurada. Y 3, focos de intervención en psicoterapia. Entonces, fortalecimiento de la personalidad. 2, de la capacidad de aprendizaje del paciente a los cambios del entorno, adaptación a una expresión y a unas habilidades comunicativas mucho mejores, e intervención en el sistema familiar, cuando vemos esas familias desestructuradas o disfuncionales. Y 4, un tratamiento farmacológico sintomático, es decir, si tenemos un insomnio temporal que se está dando durante esta fase, sí es importante ayudarlo, o si tenemos síntomas de ansiedad también es importante, pero también entendiendo siempre que lo principal es la remoción del factor estresor. ¿Listo? Bueno, aquí vamos y terminamos entonces con los trastornos adaptativos.